Buenos días a todos. Vamos a ver ahora la unidad 2 de Física, Química y Biológica correspondiente a la licenciatura en Enfermería. En la unidad anterior estuvimos viendo cómo están las características de la materia y cómo está formada. Habíamos dicho que está formada por átomos y moléculas y estuvimos describiendo las características de los átomos, cómo están ubicados en la tabla periódica y algunas de las propiedades periódicas. En esta unidad vamos a ver cómo la interacción entre átomos puede dar lugar a la formación de moléculas o de compuestos iónicos y cómo las características de estos compuestos pueden definir propiedades físicas de la materia. Recordemos de la teórica anterior la definición de átomo, que es la menor porción de una sustancia pura atómica que puede reaccionar o combinarse químicamente con otro átomo para formar una molécula. Hay átomos que existen en la naturaleza como tales, solos, el helio, el neón, el aluminio, y otros, como el hidrógeno y el oxígeno, que necesitan combinarse con otros átomos para formar lo que llamamos moléculas. Una molécula es la porción más pequeña de una sustancia pura, simple, molecular, o sustancia pura compuesta, ya sea que estén formadas por una sola clase de átomos o por átomos diferentes, que existen de forma individual en la naturaleza. Por ejemplo, moléculas de agua, moléculas de cloro, moléculas de dióxido de carbono, etc. Vemos un ejemplo aquí donde podemos diferenciar bien entre lo que es un átomo y una molécula. Aquí tenemos la molécula de agua, que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y la molécula del oxígeno gaseoso, el oxígeno que respiramos, que está formada por dos átomos de oxígeno. Entonces, una cosa es hablar del átomo de oxígeno y otra cosa es hablar de la molécula de oxígeno. Van a ver también estas líneas negras, que acá son líneas simples y acá son líneas dobles, que un rato lo vamos a estar estudiando. Esto es una estructura de todos los contenidos que vamos a ver en esta unidad. Vamos a ver las uniones químicas, uniones entre átomos, que son todas aquellas interacciones que mantienen unidos dos átomos, dos iones o moléculas para dar lugar a otras estructuras. Las uniones químicas que vamos a estudiar son las interatómicas, o sea, uniones entre átomos, que pueden ser iónicas, covalentes o metálicas, según la clase de átomo que esté interaccionando. Y dentro de las covalentes pueden ser polares o apolares, que también vamos a nombrarlas como no polares. Estas interacciones entre átomos definen identidad química, dan identidad a la sustancia a la cual estamos describiendo. Y por otro lado vamos a ver las uniones intermoleculares, o sea, entre moléculas. Una vez que se formaron las moléculas, cómo pueden interaccionar entre ellas. Dentro de las uniones intermoleculares puede haber interacciones del tipo dipolo-dipolo, que como caso particular están los puentes de hidrógeno. Estas interacciones predominan entre las moléculas que son polares. Y están las fuerzas de London, que en realidad las fuerzas de London existen entre todas las moléculas, simplemente por poseer electrones que intervienen en la interacción, pero predominan particularmente entre las moléculas apolares. Estas uniones intermoleculares definen propiedades físicas, químicas y estructuras macromoleculares. Ahora vamos a ver cuáles son estas aplicaciones. Para empezar a describir las uniones interatómicas, las primeras que vamos a estudiar, las de esta rama del esquema, vamos a hacer algunas definiciones. Entonces, las uniones interatómicas son aquellas interacciones que mantienen unidos dos o más átomos, que pueden ser iguales o diferentes, para formar compuestos iónicos o moléculas. Para ello tenemos que tener en cuenta algunas definiciones. Por ejemplo, una de ellas es la regla del octeto, en la cual un átomo adquiere una configuración estable cuando adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano. Ahora la vamos a ver con ejemplos en la tabla periódica. Esto implica tener 8 electrones en el último nivel de energía.
¿Se acuerdan en la teórica anterior que veíamos que los períodos en la tabla periódica describen la cantidad de niveles de energía que tiene un átomo? Mientras más cerca del núcleo esté el electrón moviéndose, o sea, en los primeros niveles de energía, va a tener menos energía. Y mientras más alejado esté del núcleo, el electrón, ese electrón va a estar moviéndose en un nivel de energía más externo que tiene mayor energía. Entonces, los 8 electrones en el último nivel de energía le da estabilidad al átomo, a excepción del átomo de hidrógeno, que adquiere la configuración electrónica del helio, que es el gas noble más cercano, solo con 2 electrones. Les recomiendo estudiar esta teórica con la tabla periódica al lado, entonces pueden ir correlacionando todo lo que estamos mencionando. Por otro lado, vamos a definir los electrones de valencia. Estos son los electrones ubicados justamente en el último nivel de energía del átomo. Para el caso de los elementos representativos, los que estaban en las 2 primeras columnas de la tabla periódica y en las últimas 6, representados con la letra A, la cantidad de electrones de valencia se corresponde con el grupo al que pertenece dicho átomo. Y los símbolos de Lewis, que son no más que la representación de los electrones de valencia alrededor de los átomos. Los electrones de valencia son de especial importancia en las interacciones interatómicas, pues son los que intervienen en las reacciones químicas, los que se van a estar compartiendo o cediendo entre los átomos. Gilbert Lewis, un químico estadounidense, es conocido por el uso que hizo de las representaciones simbólicas de los elementos químicos en las que se muestran los electrones de valencia como puntos, que los tenemos aquí. El hidrógeno, si ustedes ven en la tabla periódica, pertenece al grupo 1A, entonces tiene un electrón de valencia, aquí arriba tenemos los electrones de valencia, y se representa con un puntito. También puede estar representado por una cruz, un corazón, una estrella, un hashtag, los asteriscos, lo que quieran. El berilio, por ejemplo, pertenece al grupo 2. En la tabla periódica, 2A es un elemento representativo. Entonces, la cantidad de electrones de valencia se corresponde con el grupo al que pertenece. 2 electrones de valencia. El oxígeno, por ejemplo, pertenece al grupo 6 o 6A. Entonces, tiene 6 electrones de valencia. Hay tablas periódicas que tienen los números continuos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces el oxígeno cae en el puesto número 16. Pero lo que tienen que fijarse son lo que está como números romanos y la letra A después. Puede que acá en algunas tablas periódicas diga 16 y abajo o a un costadito diga 6A. Y así es como podemos saber cuántos electrones de valencia tiene cada átomo, siempre que hablemos de los elementos representativos, los de las 2 primeras columnas y los de las últimas 6 columnas. Como les mencioné, la regla del octeto implica tener la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia, para adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el neón, necesita 2 electrones de valencia, porque el neón pertenece al grupo 8 u 8A y tiene 8 electrones de valencia. El hidrógeno es el único que solamente necesita 2 electrones de valencia, porque el gas noble más cercano es el helio, que tiene 2 electrones de valencia. Recordemos de la teórica anterior que los elementos que están en la última columna se llaman gases nobles o inertes. A ellos hacemos referencia cuando hablamos de configuración electrónica estable. Les dejo para que piensen, con ayuda de la tabla periódica o de esta propia imagen, indicar el grupo al que pertenecen estos átomos, el calcio y el oxígeno. Se los dejo para que piensen con sus tablas periódicas. Vamos ahora a describir cómo se forman estas interacciones o uniones entre átomos. Se pueden clasificar de acuerdo al tipo del elemento que se combine. Entonces, podemos tener 3 tipos de enlace. Un enlace iónico, en el que interviene un metal con un no metal. Un enlace covalente, en el que interviene un no metal con un no metal. Y un enlace metálico, en el que intervienen solamente metales. Vamos a ver la primera. Ahora vamos a estar describiendo el enlace iónico.
Este es el enlace en el que el elemento de menor electronegatividad, ¿se acuerdan que en la teórica anterior vimos el concepto de electronegatividad, que era la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones? Entonces, el menos electronegativo, el metal, los que están de este lado, cede electrones al átomo más electronegativo, el no metal. Y eso tiene lógica porque la electronegatividad, lo vuelvo a decir, es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones. Los no metales atraen electrones, ¿cuáles? Los que les dan los metales, que como son muy poco electronegativos, tienden a perder esos electrones. Acá tenemos la escala de Pauling, donde indica los valores de electronegatividad. Hay tablas periódicas que tienen esta misma tabla del otro lado, de la parte de atrás de la tabla periódica, y hay otras tablas periódicas que tienen los valores de electronegatividad de cada átomo en la misma parte delantera. Se tienen que fijar en las referencias que están aquí en el medio, donde dice electronegatividad. La electronegatividad es un valor que va de 0 a 4, donde el cesio es el elemento de menor electronegatividad con 0,7, electronegatividad débil, y el flúor es el elemento con mayor electronegatividad 4, electronegatividad fuerte. Una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7 entre los átomos que intervienen en la unión sugiere que esa interacción entre esos átomos es de tipo iónica. Entonces, les resuelvo esta primera pregunta y después ustedes resuelven la de ustedes. ¿El calcio y el oxígeno forman un enlace iónico? Bueno, vamos a ver, la electronegatividad del calcio es 1 y la del oxígeno es 3,5. La diferencia entre 3,5 y 1 es 2,5. Ese número es mayor a 1,7, entonces el calcio y el oxígeno forman un enlace iónico. Piensen ustedes qué pasa entre el calcio y el selenio. Una vez establecido el enlace iónico, las fuerzas que mantienen unidos a estos átomos en el enlace iónico se denominan fuerzas de atracción electrostática entre el anión y el catión. Vamos a ver esta unión aquí con este esquema. El sodio pertenece al grupo 1, entonces tiene un electrón de valencia, y el cloro pertenece al grupo 7, entonces tiene 7 electrones de valencia. Lo que sucede aquí es que el sodio, que es menos electronegativo, le va a ceder su electrón de valencia al cloro, y entonces el cloro tenía 7 electrones y ahora tiene 8 electrones en el último nivel de energía, y adquirió la configuración electrónica del gas noble más cercano. En este caso, el argón. ¿Sí? El gas noble más cercano del cloro es el argón. A esto nos referimos cuando decimos que adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces, como el sodio perdió un electrón, como vimos en la teórica anterior, lo que se forma es un catión. Y como el cloro ganó un electrón, lo que se forma es un anión. Se formaron dos compuestos con cargas opuestas. Y como polos opuestos se atraen, esta es una fuerza de atracción electrostática muy fuerte. Pasos para representar una unión, un enlace iónico. Escribimos por separado los átomos del compuesto, que escribimos el sodio y el cloro. Escribimos alrededor de cada átomo los electrones de valencia, según vimos en la tablita donde muestra los símbolos de Lewis, con los electrones de valencia propios de cada átomo. Y luego evaluamos la cantidad de electrones que el metal le va a ceder al no metal para cumplir la regla del octeto. En este caso era un solo electrón. Luego de este paso escribimos los iones según la carga que adquirieron, catión y anión. Van a representar ustedes ahora la unión entre estos dos compuestos. Los compuestos iónicos tienen propiedades físicas y químicas muy particulares y son diferentes a las propiedades físicas y químicas de los elementos que los forman. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es el compuesto iónico que acabamos de representar, es la sal de mesa. Y como todos lo pueden ver, es una sustancia sólida, blanca y cristalina.
mientras que el sodio, por separado, es un metal suave, blando y brillante, y el cloro, por separado, es un gas venenoso, amarillo verdoso y de olor irritante. Los compuestos iónicos, entonces, son todos sólidos cristalinos a temperatura ambiente. Para romper el enlace entre los iones que forman a los compuestos iónicos y que el sólido pase al estado líquido o al gaseoso, se requiere una gran cantidad de energía. Los puntos de fusión y de ebullición de los compuestos iónicos son elevados debido a las fuerzas de atracción electrostáticas que mencionamos anteriormente. Se disuelven muy fácilmente en solventes polares como el agua, porque se forman iones, y conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos o disueltos en solventes polares como el agua. Poseen gran dureza y fragilidad. Vamos a ver ahora cómo se representa el enlace covalente, en la cual intervienen dos átomos no metálicos. Y en este caso, los electrones de valencia se comparten entre los no metales para completar el octeto electrónico. Los átomos que forman el enlace covalente entonces están por aquí, son los no metales, y el hidrógeno, que está por aquí también, que es un no metal, interviene en estos tipos de enlaces. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, el que está en la atmósfera, el gas flúor, el gas oxígeno que respiramos, nitrógeno, cloruro de hidrógeno, agua, dióxido de carbono, son todas moléculas en las que los átomos que las forman están unidos mediante enlace covalente. Pasos a seguir para representar esta unión. Escribimos los átomos por separado, al igual que el enlace iónico. Colocamos alrededor de cada átomo los electrones de valencia, también igual que el enlace iónico. Y acá se evalúa la cantidad de electrones de valencia que los átomos van a compartir para cumplir con la regla del octeto electrónico. Una vez terminado este paso, escribimos las uniones resultantes con rayas según la cantidad de pares de electrones compartidos. Vamos a ver un ejemplo. Cuando representamos la molécula de flúor, lo hacemos de este modo. Entonces escribimos los dos átomos de flúor que forman la molécula por separado. El flúor es un no metal que pertenece al grupo 7A, entonces tiene 7 electrones de valencia. Los ponemos alrededor de cada uno de los átomos de flúor y evaluamos la cantidad de electrones que necesitan compartir para cumplir con la regla del octeto. Entonces, lo que sucede aquí es que este electrón de valencia del flúor lo puede compartir con este otro electrón de valencia del otro átomo de flúor. Entonces lo que va a suceder acá es que este electrón es tanto de este flúor como de este flúor. Y este electrón es tanto de este flúor como de este flúor. Entonces, de este modo, los dos átomos de flúor llegaron a tener 8 electrones en el último nivel de energía. O sea, cumplieron con la regla del octeto electrónico. Y como compartieron solamente un par de electrones, que es este par de electrones que les marqué recién, se representa el enlace covalente solo con una raya que lo dibujamos acá. ¿Qué pasa con estos dos átomos de flúor? Como son átomos del mismo elemento, tienen la misma electronegatividad. Cuando se unen átomos que tienen la misma electronegatividad, estamos hablando de un enlace covalente apolar o no polar. Vamos a representar eso aquí abajo. Ponemos los dos átomos de flúor que intervienen en la unión, nos fijamos en la tabla periódica los valores de electronegatividad del flúor. En este caso yo les había comentado que el flúor es el elemento con mayor electronegatividad, con valor 4. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Recordemos que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones hacia ellos. Entonces, todos los electrones de valencia de los dos átomos de flúor van a estar moviéndose alrededor de ellos de la misma manera. Lo que les representamos aquí atrás en gris es la nube de electrones. O sea, los electrones de los dos átomos de flúor
van a estar alrededor de cada átomo la misma cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque tienen la misma electronegatividad. Ambos átomos tienen la misma capacidad de atraer electrones hacia ellos. Entonces, en este caso, en esta molécula, voy a tener dos polos con la misma carga, digamos. No voy a tener uno positivo y uno negativo, sino que los electrones van a estar parejos alrededor de los dos átomos. Entonces se dice que este es un enlace covalente apolar. Vamos a ver otro ejemplo que vamos a representar la molécula de hidrógeno. Otra vez anotamos los electrones, los dos átomos que forman la molécula por separado. Dibujamos los electrones de valencia. Recordemos que el hidrógeno estaba aquí arriba, pertenece al grupo 1A, entonces tiene un solo electrón de valencia. Y recordemos que el hidrógeno es el único que completa su último nivel de energía con 2 electrones para parecerse al helio. Entonces, este electrón de valencia de este átomo de hidrógeno es tanto de este átomo como de este otro átomo. Se lo va a compartir. Y este electrón de valencia es tanto de este átomo de hidrógeno como de este átomo de hidrógeno. Entonces, este par de electrones que comparten los dos átomos de hidrógeno se representan con esta rayita de acá. Y ahí tenemos representado el enlace covalente entre los dos átomos de hidrógeno. Vamos a evaluar ahora la electronegatividad. Lo van a hacer ustedes. Teniendo en cuenta la electronegatividad de los átomos intervinientes, representen ustedes cómo se verá la nube de electrones. O sea, lo que esta nube gris que les dibujamos acá, representa la probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Entonces van a ver cómo es la electronegatividad de los átomos de hidrógeno y van a ver si alguno tira más que el otro. Lo que les va a dar, otra vez, es como en el caso anterior, este es un enlace covalente apolar porque los dos átomos de hidrógeno tienen la misma electronegatividad, entonces los dos atraen hacia ellos los electrones con la misma probabilidad. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con el enlace covalente polar. Salió un poco cortado acá arriba, pero es lo que dice aquí arriba, polar. Se forma entre dos no metales de distinta electronegatividad. El par de electrones compartidos va a estar desplazado más cerca del átomo más electronegativo. Vamos a verlo. Representamos la molécula de cloruro de hidrógeno. Como lo hicimos hasta ahora, escribimos los átomos por separado, el hidrógeno por un lado y el cloro por el otro. El hidrógeno pertenece al grupo 1A, entonces tiene un electrón de valencia. El cloro pertenece al grupo 7A, entonces tiene 7 electrones de valencia. Recordemos entonces que el hidrógeno es el único átomo que necesita un solo electrón para parecerse al gas noble más cercano y se lo comparte el cloro. Y el cloro tiene 7 electrones de valencia y necesita un solo electrón para parecerse al gas noble más cercano y tener 8 electrones en el último nivel de energía. Entonces repetimos, este electrón es tanto de este hidrógeno como del cloro y este electrón es tanto del cloro como del hidrógeno. Entonces sucede aquí un enlace covalente entre el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro. Lo representamos con una raya. Vamos a evaluar ahora la electronegatividad de ambos elementos. Si buscamos en la tabla periódica, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 y la electronegatividad del cloro es 3. Entonces el cloro es el átomo más electronegativo en este enlace. O sea que los electrones de valencia que están interviniendo en la unión van a estar más tiempo, van a estar más desplazados alrededor del átomo del cloro, que es el átomo más electronegativo. Este átomo va a atraer más a los electrones hacia él y por lo tanto va a haber una densidad de carga negativa del lado de este átomo. Y va a quedar, por lo tanto, una densidad de carga positiva alrededor del átomo de hidrógeno. Entonces, de este modo, esta molécula va a ser polar. ¿Por qué? Porque va a tener una parte con densidad de carga negativa y una parte con densidad de carga positiva. Va a haber dos polos. Fíjense que hablamos de densidad de carga
Y no hablamos de cationes y aniones como en el caso del enlace iónico. Cuando se formaba el enlace iónico quedan dos partículas separadas formalmente, una con carga positiva y la otra con carga negativa. Ahí hay dos partículas separadas formalmente. En el caso del enlace covalente polar, los dos átomos no están separados. Siguen estando juntos, pero la nube de electrones está más desplazada hacia el átomo de cloro, por eso queda con densidad de carga negativa. No ponemos esto, ¿sí? Ponemos densidad de carga negativa y densidad de carga positiva. Acá tenemos la representación entonces de un enlace covalente polar. Lo mismo sucede con la molécula de agua, ¿sí? La molécula de agua, escribimos los dos átomos por separado, se los muestro acá directamente, ¿sí? Ponemos el átomo de oxígeno con sus 6 electrones de valencia, representados acá con puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los átomos de hidrógeno con un electrón de valencia con circulitos, ¿sí? El oxígeno pertenece al grupo 6A, por eso tiene 6 electrones de valencia. Entonces necesita 2 electrones para cumplir con la regla del octeto. Bueno, lo va a compartir con uno de los átomos de hidrógeno y con el otro átomo de hidrógeno, y de este modo el oxígeno llegó a tener 8 electrones de valencia, y cada uno de los hidrógenos, que tenía un solo electrón, cuando el oxígeno le comparte uno a él, llegó a 2 electrones de valencia, que es lo que necesita el hidrógeno. Entonces este enlace se representa con una rayita entre uno de los hidrógenos y el oxígeno, y con otra rayita con el otro hidrógeno. ¿Qué va a pasar acá? Si evaluamos la electronegatividad, vemos que la electronegatividad del oxígeno es 3,5 y la de los átomos de hidrógeno es 2,1 cada uno. Otra vez, el oxígeno es más electronegativo, entonces atrae a los electrones más tiempo hacia él, entonces me va a quedar la nube de electrones desplazada hacia el átomo de oxígeno. Por eso colocamos densidad de carga negativa de este lado y densidad de carga positiva alrededor de los átomos de hidrógeno. Se forman otra vez polos que tienen diferente carga. Esto explica que la molécula de agua sea una molécula polar. Existen más de enlaces covalentes dobles o triples, que vamos a llamar enlaces covalentes múltiples. Por ejemplo, estos no hace falta que lo sepan hacer, pero sí que sepan que existen. Por ejemplo, en la molécula de nitrógeno existe un enlace covalente triple. En la molécula de dióxido de carbono existen enlaces covalentes dobles. En la molécula de oxígeno también doble. El eteno, enlaces dobles. El etino o acetileno, enlace triple. Más allá que lo sepan o no hacer, tienen que saber esto, que la cantidad de enlaces simples, dobles o triples que tenga una molécula va a definir la geometría en el espacio y las propiedades físicas. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, el ácido esteárico, que está acá arriba, tiene en su molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Todos, miren, tienen una sola rayita, entonces todos tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. En cambio, el ácido oleico presenta un enlace doble entre dos de sus átomos de carbono. Esto hace que la molécula adquiera una geometría angular y hace que a temperatura ambiente el ácido oleico sea líquido, mientras que el ácido esteárico es un sólido a temperatura ambiente. Propiedades de los compuestos moleculares covalentes. Los compuestos covalentes polares son solubles en solventes polares, por ejemplo el agua. Los compuestos covalentes apolares o no polares son solubles en solventes no polares o apolares. La temperatura
estructura de ebullición y de fusión son relativamente bajas en comparación con las de los compuestos iónicos que vimos hace un rato. No conducen la corriente eléctrica y son malos conductores del calor, a diferencia de los compuestos iónicos, que sí conducen la corriente eléctrica. Y como son malos conductores del calor, se los utiliza también como aislantes. Son blandos y no presentan resistencia mecánica, y sus estados de agregación pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Recuerden que lo que vimos recién entre el ácido estiárico y el ácido oleico, las dos son moléculas con 18 átomos de carbono cada una, pero simplemente que una de ellas tenga un enlace doble entre los átomos de carbono hace que este compuesto sea líquido a temperatura ambiente, y en cambio el otro, que tiene todos enlaces simples, es un sólido a temperatura ambiente. Todos estos enlaces son de tipo covalente. Este es un ejemplo del estado de agregación que pueden adquirir los compuestos moleculares covalentes. Vamos a ver ahora la otra rama del esquema que vimos al principio de esta teórica, que son los enlaces entre moléculas o estados o enlaces intermoleculares. Debido a la estructura de las moléculas, se producen fuerzas de atracción de distinta intensidad y las mantienen más o menos unidas, determinando así las propiedades físicas de las sustancias que forman, por ejemplo, el estado de agregación, punto, temperatura de ebullición, etc. Las interacciones entre partes diferentes de una molécula grande o las interacciones entre diferentes moléculas mantienen las moléculas de importancia biológica con una conformación tridimensional exacta que requiere esta macromolécula para desempeñar funciones. Por ejemplo, en el ADN, dos cadenas originan la estructura de hélice gracias a un gran número de interacciones entre partes de cada una de las cadenas o entre ambas cadenas. Los enlaces intermoleculares pueden ser de dos tipos, uniones dipolo-dipolo, y como caso particular vamos a estudiar las uniones por puente de hidrógeno y las fuerzas de London. Las uniones dipolo-dipolo se forman entre moléculas polares. Acá está el ejemplo que habíamos estudiado antes, el del cloruro de hidrógeno, que tiene una parte de la molécula tiene densidad de carga positiva y la parte del átomo más electronegativo tiene densidad de carga negativa. Entonces, debido al dipolo permanente que se da en esta molécula, el átomo más electronegativo de una de las moléculas, la parte más electronegativa de esta molécula, va a interaccionar con la parte más electropositiva de una molécula vecina. Y esta interacción, este acercamiento entre dos moléculas por sus polos opuestos, se denominan unión dipolo-dipolo. Es la unión entre un dipolo y otro dipolo. Del mismo modo, la parte con densidad de carga positiva de esta molécula va a interaccionar con la parte de densidad de carga negativa de otra molécula, y la parte con densidad de carga negativa de esta molécula interacciona con la parte de densidad de carga positiva de otra molécula, y son todas estas líneas punteadas, las representamos, que estamos representando, se denominan uniones dipolo-dipolo. Lo mismo sucede con las moléculas de agua, solo que como el átomo más electronegativo es un átomo muy pequeño, con un radio atómico pequeño, el radio atómico lo vimos en la teórica anterior, y la electronegatividad es elevada, que también lo vimos en la teórica anterior, se forman uniones por puente de hidrógeno que son casos particulares de la unión dipolo-dipolo. Entonces, los puentes de hidrógeno se forman entre moléculas polares, como en el caso anterior, pero que el átomo más electronegativo, entre moléculas polares que contengan un hidrógeno unido covalentemente a un átomo pequeño y de electronegatividad elevada. ¿Cuáles son estos átomos? Flúor, oxígeno y nitrógeno. Entonces, la parte de densidad de carga positiva de una molécula de agua se va a acercar a la parte con densidad de carga negativa de otra molécula de agua. Cada molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua. Por ejemplo, tenemos esta de aquí central. El hidrógeno, que tiene densidad de carga positiva, interacciona con el oxígeno
se acerca a otra molécula de agua por el lado del oxígeno que tiene densidad de carga negativa. Lo mismo realiza este hidrógeno con otra molécula de agua. Y acá, como hay dos pares de electrones libres en el átomo de oxígeno, que los podemos ver acá, estos van a interaccionar con la parte de densidad de carga positiva de otra molécula de agua y lo mismo con esta. Entonces, todas las líneas punteadas que representamos acá son uniones por puente de hidrógeno, que no son más que un caso particular de lo que vimos recién, uniones dipolo-dipolo. Estas uniones entre moléculas definen, como dijimos al principio de la teórica, propiedades físicas de la materia. Por ejemplo, definen el estado de agregación en el que se encuentran ciertas sustancias. El agua, vamos a ejemplificar esto con las moléculas de agua, que cuando están en estado sólido están bien juntas, apretaditas y ordenadas. Cuando se le entrega energía en forma de calor a un trozo de hielo, este eleva la temperatura hasta que llega a la temperatura de fusión, que para el caso del agua son 0 grados centígrados. Entonces, en ese caso, en ese momento, la energía que uno le entrega en forma de calor sirve para romper los puentes de hidrógeno que mantienen a las moléculas de agua unidas entre sí. Entonces, de ese modo, las moléculas de agua empiezan a separarse un poco, pero los puentes de hidrógeno siguen estando entre las moléculas de agua, vecinas. Cuando supera los 0 grados centígrados, si yo les sigo entregando energía en forma de calor, lo que aporta es energía cinética a las moléculas que comienzan a moverse en todas las direcciones en el estado líquido, hasta que la temperatura llega a los 100 grados centígrados, y si yo les sigo entregando energía en forma de calor, los enlaces tipo puente de hidrógeno que mantienen unidos a las moléculas de agua se terminan de romper, ¿sí? Se terminan de romper y finalmente las moléculas quedan totalmente dispersas y separadas, como lo describe el estado gaseoso. Este enlace del tipo puente de hidrógeno, que es intermolecular, que se da entre las moléculas, es mucho más débil que los enlaces covalentes intramoleculares que mantienen unidos a los átomos de oxígeno y de hidrógeno en la molécula de agua. De modo que este enlace tipo puente de hidrógeno se puede formar y romper con mayor rapidez que estos enlaces intramoleculares. Entonces, cuando entregamos energía en forma de calor, estos enlaces se rompen y las moléculas se separan, pasando al estado líquido y gaseoso. Por el contrario, si el gas o vapor de agua libera energía en forma de calor, nos movemos hacia la izquierda, estos enlaces tipo por puente de hidrógeno se vuelven a formar y así las moléculas de agua pasan de estar en estado gaseoso al estado líquido, y lo mismo, si pierden energía en forma de calor, pasan de estado líquido a estado sólido, las moléculas bien juntitas y apretaditas. O sea que los enlaces intermoleculares pueden volver a formarse y según absorbe o libera energía la sustancia, y esto define los estados de agregación de la materia. Las fuerzas o las uniones entre moléculas también definen si una sustancia se puede disolver en otra. A modo de ejemplo, retomando el ejemplo del cloruro de sodio, un compuesto iónico, cuando lo ponemos en agua, este se disuelve por completo. ¿Por qué? Porque los cationes sodio, o sea, iones con carga positiva, van a interaccionar con la parte con densidad de carga negativa de la molécula de agua, o sea, con el átomo de oxígeno. Y los aniones cloruro, o sea, los iones con carga negativa, van a interaccionar muy bien con la parte con densidad de carga positiva de la molécula de agua, o sea, con los átomos de hidrógeno. Esto es lo que explica por qué los compuestos iónicos se disuelven muy bien en solventes polares como el agua, y este es el caso de la composición de la solución fisiológica o suero fisiológico, cloruro de sodio disuelto en agua destilada estéril. Los enlaces intermoleculares, seguimos con el ejemplo de solubilidad de distintas sustancias en agua, como es el caso del etanol o del alcohol que compramos en la farmacia, cuando lo mezclamos con agua para formar el famoso alcohol 70,
que tiene mayor poder de desinfección que el alcohol 96 que compramos en la farmacia. La molécula de alcohol está formada por estos átomos, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno y un oxígeno unido a otro átomo de hidrógeno. Esta parte es lo que describimos anteriormente, un átomo de hidrógeno unido a un átomo pequeño y muy electronegativo como el oxígeno. Entonces se genera aquí un polo, el oxígeno más electronegativo atrae más a los electrones, entonces queda con densidad de carga negativa. Por lo tanto, el hidrógeno va a quedar con densidad de carga positiva. Esta parte de la molécula de alcohol va a interaccionar con la parte de densidad de carga positiva de una molécula de agua. Y esta parte de densidad de carga positiva de la molécula de alcohol va a interaccionar con con el átomo de oxígeno de la molécula de agua. De ahí que el alcohol puede disolverse muy bien en agua y podemos formar lo que llamamos alcohol 70 o etanol disuelto en agua destilada estéril. Entonces, compuestos iónicos, como el cloruro de sodio que vimos antes, y compuestos covalentes polares, como el etanol, se pueden disolver en sustancias polares como el agua. Las uniones o enlaces intermoleculares también definen estructuras macromoleculares o de moléculas muy grandes. Como varios de ustedes pueden saber, la molécula de ADN está formada por 2 cadenas, o se dice que es una doble hélice de ADN, en la cual estas 2 hélices son moléculas muy grandes que están separadas, pero cuando forman el ADN se mantienen unidas mediante puentes de hidrógenos entre una parte de una de las 2 cadenas y otra parte de la otra de las 2 cadenas. Entonces, lo que mantienen unidas a las macromoléculas del ADN para formar la doble hélice son los puentes de hidrógeno. También las uniones entre moléculas pueden mantener unidas a distintas partes de una misma macromolécula. En el caso anterior, estas son 2 macromoléculas separadas que se mantienen unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno. En cambio, en el caso de una proteína, es una cadena muy larga de aminoácidos, que son como los eslabones de una cadena, que forman, la cadena sería la proteína, y cada uno de los eslabones de la cadena serían los aminoácidos. Bueno, si un aminoácido tiene una parte con carga positiva, entonces esa parte de la cadena de proteína puede interaccionar con otra parte negativa que tenga otro aminoácido de la misma cadena. Lo mismo pasa con los puentes. Entonces, sería un enlace, una unión electrostática o un enlace iónico, pero entre cationes y aniones que forman parte de la misma cadena. Lo mismo pasa con los puentes de hidrógeno, ¿sí? Se pueden formar entre una parte polar de un aminoácido de la misma cadena, de la misma proteína, con otra parte polar de otro aminoácido que esté dentro de la misma cadena. Entonces hace que estas partes se acerquen. Lo mismo sucede con los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro son un enlace covalente entre los átomos de azufre de distintos aminoácidos de la misma cadena, ¿sí? Este aminoácido tiene esta parte que tiene un átomo de azufre y acá hay otro aminoácido que tiene otro átomo de azufre. Bueno, entre estos 2 átomos de azufre se forma lo que estamos llamando puente disulfuro y hace que esta molécula grande de proteína se pliegue y se acerquen por estas partes. Y por último tenemos las llamadas interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas se dan entre moléculas apolares, o sea, hidrófobas, moléculas que le tienen fobia al agua. Entonces, lo representamos acá con un aminoácido que tiene una parte que es hidrófoba.
y otro aminoácido de la misma cadena de la proteína, de la misma macromolécula, que tiene otra parte hidrófoba, o sea que no puede interaccionar con el agua. Entonces lo que hacen esas partes hidrófobas es esconderse del agua, alejarse del contacto con el agua y meterse hacia adentro de la molécula. O sea, las interacciones hidrofóbicas se dan entre moléculas apolares, hidrófobas, y provocan que éstas se agrupen en entornos acuosos para minimizar el contacto con el agua, se alejan. Este mismo principio de interacción hidrofóbica es lo que define también la estructura de la bicapa de fosfolípido que forma a las membranas celulares. Los fosfolípidos, vamos a ver también en la unidad de biomoléculas, tienen una cabeza hidrófila que está formada por grupos polares y una cola de ácidos grasos hidrófoba, o sea que no se junta con el agua. Entonces, esa parte hidrófoba de los fosfolípidos que forman a las membranas plasmáticas se agrupan entre ellas, ¿sí? Mediante interacciones hidrofóbicas, o sea, se alejan del entorno acuoso para minimizar el contacto con el agua. Entonces, la parte polar, que es la de la cabeza de los fosfolípidos, que es hidrofílica, sí se acerca hacia el agua y está en contacto con ella, para arriba y hacia el citoplasma, que es un medio acuoso, y las colas hidrófobas, mediante interacciones hidrofóbicas, se acercan entre ellas alejándose del agua o de un entorno más polar. Entonces, acá estuvimos estudiando las aplicaciones de las uniones intermoleculares en la formación de estructuras como las membranas celulares.